mezclas, sin trampas, sin moldes. Una experiencia nueva cada día por La Bacana 105.7 FM. Un fuerte aplauso para recibir a nuestro querido Ernesto, mejor conocido como el gurú, the one and only, a mover las fichas. Bienvenido, gurú. Muchísimas gracias. Qué lindo es tener la oportunidad de estar una vez con todos ustedes. Para mí, un inmenso honor. La realidad que nos atañe a nivel internacional en este momento, gurú, hay muchas personas que desde el desconocimiento entienden que no puede existir una afectación de los intereses en la República Dominicana, porque en buen dominicano, como escuché en varias oportunidades, eso está muy lejos. Y nada más lejos de la realidad que pensar algo como eso, porque resulta que lo que está sucediendo en Oriente Medio, que es un polvorín constante, es una región que tiene toda la vida en guerra, y qué triste que así sea. Los elementos para empezar a entender ese conflicto daría para una tesis doctoral y para hacer 20 programas. No daría el tiempo el día de hoy, pero esa región tiene tanto impacto a nivel global, para que lo entendamos de forma llana, porque en esa región están sacando a los Estados Unidos de América los principales productores de petróleo y gas del mundo. Ese es el valor estratégico económico de esa región, y ahí es donde nosotros pudiéramos vernos afectados como dominicanos. Evidentemente, a nivel geopolítico, la posibilidad de una conflagración nuclear, si escala el nivel de violencia que se está viviendo allá, claro que preocuparía a todos, pues pudiera significar una tercera guerra mundial, el fin de la raza humana. Pero eso sí se ve bastante lejos, a menos que los líderes mundiales se hayan vuelto locos. Y a propósito, gurú, del cambio radical que dio de manera repentina la situación en relación a la guerra por la posición adoptada por los Estados Unidos, donde en un principio, cuando Estados Unidos inició el bombardeo, todos dijimos, bueno, se soltó el que ya no se le puede decir porque los videos entonces le quitan la visa, nos acaba de decir cuidado. Hay que respetar al señor Rubio. Cuidado. Hay que respetarlo. ¿Cuáles entiendes tú que fueron los factores que incidieron para que lo que se vislumbraba como una posible tercera guerra mundial en ese momento de repente se volteara la página y que todo esté, gracias a Dios, hasta postulando el caballero para un premio Nobel de la Paz? Se impuso la realpolitik, se impuso la racionalidad. Los objetivos estratégicos están claros. A los Estados Unidos de América les interesa proteger los intereses de Israel. Valga el juego de palabras, ¿verdad? A Israel le preocupa que un régimen como el iraní, que es un régimen teocrático, posea una bomba nuclear, pues el mismo régimen de los ayatolás en Irán han dicho que parte de su propósito existencial es destruir el Estado de Israel. De ahí la acción de Israel de bombardear esas centrales nucleares. Y al régimen de los ayatolás les preocupa sobre todas las cosas su propia existencia. Dígase, seguir su vivo en el palo, seguir controlando Irán. Entonces, si ustedes se fijan, el día de hoy está Estados Unidos diciendo que ganó la guerra. Ya ha sido catalogada como la guerra de los 12 días. Dice Estados Unidos que ganó la guerra, que cumplió sus objetivos. Dice Israel que cumplió sus objetivos de detener el programa nuclear iraní, pero dice Irán que también ganó la guerra y cumplió sus objetivos de castigar a Israel y Estados Unidos. Los tres bandos en conflicto dicen los tres que ganaron, y se ve hasta cierto punto una retórica en donde se está llevando un mensaje a cada uno de esos pueblos de que cada quien ganó y de que el asunto por el momento se va a quedar ahí. Lo lamentable es que no se va a quedar ahí, porque las bases del conflicto siguen vivas. Oriente Medio es una amalgama de guerras. El historiador griego Tácito dice que la historia de la humanidad es la historia de la guerra, y en ningún lugar se cumple más que eso que en Oriente Medio. Y los conflictos étnicos siguen ahí. Los conflictos religiosos siguen ahí. Los temores nucleares siguen ahí. O sea, las bases que dan fundamento a la lucha armada de siglos de esa región lamentablemente permanece. Por lo tanto, esta es una paz que hay que valorar, es una paz que hay que atesorar, pero tener esperanza de que se mantenga en el tiempo, creo que la historia habla contra eso. Una cosa, Ernesto, mira, hace 3 horas justamente salió algo en el Listín Diario que dice
que el líder supremo de Irán, Ayatollah, Ali Khamenei. exactamente, dice que volverá a bombardear a los Estados Unidos si lo atacan. Sí lo atacan. Eso fue ahorita mismo. Claro, él sí es importante. Eso él lo dijo en el contexto de un discurso anunciándole a su país que ellos ganaron la guerra. Pero hace la advertencia de que si nueva vez atacan a Irán, entonces ellos responderían. Al final del día, repito, se impuso la racionalidad. Este conflicto de seguir escalando ponía en peligro la economía y la paz mundial. Por el que ha Y de ahí- guardado cierto silencio frente a todo esto ha sido Netanyahu, que no lo hemos escuchado Lo que pasa es expresarse. que los israelíes tienen varios objetivos estratégicos. El principal es detener el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, para que no puedan construir bombas nucleares. Ese es el principal. Pero también el mismo régimen de los ayatolás son enemigos de Israel. Cuando uno habla del régimen, es bueno que la gente entienda que estoy hablando del gobierno, de los líderes que dirigen el gobierno de Irán, no del pueblo iraní, que es otra cosa. En 1979, Irán era dirigido por el famoso Shah, el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Shah significa rey. Inclusive ellos tienen el título de Shahanshah, rey de reyes. Es un título tradicional de los persas, que han sido imperios durante 2000 años. Es una historia maravillosa la de esa región también. Bueno, en 1999 inicia una revolución islámica. Y ahí es que llegan los ayatolás, con el ayatolá Khomeini. El ayatolá Khomeini fue el máximo líder religioso y militar y político de Irán. Entonces, el ayatolá Khomeini depuso un régimen pro-occidental, el del Shah Reza Pahlavi, e inauguró en 1979 un régimen anti-occidental y pro-islámico. Es contra eso que está luchando Israel. Para Israel sería un sueño hecho realidad poder destronar el régimen de los ayatolás y sustituirlo por un régimen pro-occidental y pro-israelí. Ese objetivo final no se cumplió. Por eso les digo, las bases del conflicto siguen ahí. Siguen ahí. Y por eso en algún momento, es triste decirlo, pero lo más probable es que en algún momento se reanude el conflicto. Mira, tú hablabas de que muchos países se han dedicado, perdón, Irina, a enriquecer el uranio. Y yo estuve leyendo de que, o sea, aparte de que sabemos que es un recurso no renovable, hay muchos países también que son los principales centrales de países centrales para crear las bombas nucleares. Claro. Entonces, en este sentido, ¿es una guerra por el recurso o por los países que tienen mayor yacimiento de este mineral? En este caso no Porque es una... se usan para armamentos. Está buena la pregunta, pero no es una guerra per se por el recurso. Es Ya. una guerra para evitar que el régimen de los ayatolás, una teocracia de corte islámico radical, posea la bomba nuclear y no pueda cumplir con un objetivo que ellos han dicho una y otra vez, los ayatolás, que es destruir el Estado de Israel. Volviendo, Ese es el origen de los bombardeos Sí, de porque Israel a Irán. como Estados Unidos también bombardeó, por eso Claro. tenía como la duda. Estados Unidos inclusive hizo los bombardeos más profundos. El único país que tiene bombas antibúnkers, que son, si no me falla la memoria, GBU 57 o GBU 54, el nombre no es lo más importante. El asunto es que Estados Unidos tiene unas bombas capaces de penetrar en la montaña A profundidad. y detonar a profundidad. Entonces, Irán, para proteger sus centrales de producción de energía nuclear, las construyó a profundidad ante la superioridad aérea de Estados Unidos y de Israel. Entonces, ese ataque final de Estados Unidos fue lo que empezó el fin de este conflicto de los 12 días. Ernesto, volviendo a la parte económica, Sí. mucha gente piensa que esto va a afectar solamente en la gasolina, en el precio de la gasolina, pero me gustaría que explicaras en el tema de los productos básicos, de la canasta básica, por ejemplo, ¿cómo afecta este conflicto? Buenísima pregunta. El asunto es el siguiente. Para nosotros el impacto principal sería económico siempre y cuando entiendo que los líderes mundiales no se han vuelto locos y no van a llevar al mundo a una tercera guerra mundial. El mismo Albert Einstein, uno de los genios más grandes de la humanidad, decía que él no sabía con cuáles armas se iba a pelear una tercera guerra mundial. Lo que él sí sabía era que una cuarta guerra mundial se pelearía con palos y piedras. O sea, una tercera guerra mundial destruiría toda la civilización. ¿Se entiende la lógica del genio? Claro. El asunto para nosotros es, ok, son racionales. Está lejos la posibilidad de una tercera guerra mundial por el peligro de un holocausto nuclear. Bien, a nivel económico eso sí no está lejos. El principal temor era que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Hemos escuchado bastantes veces estas palabras, estrecho de Hormuz. Bueno,
es un pedacito de agua de 30 a 32 kilómetros de longitud por donde pasa el 25% de la producción de petróleo y gas del mundo. Entonces, Irán, que controla ese pedacito de agua en la península arábiga, tiene la posibilidad de detonarlo y de cerrarlo. Entonces, si se cierra el paso del 25% del petróleo y el gas mundial, lógicamente los precios subirían por la escasez que se crearía. Y ahí viene el efecto en cadena. Si suben de manera radical los precios del petróleo, algunos analistas decían que con el cierre del estrecho de Hormuz pudiera superar los $200 los precios del petróleo, que al día de hoy, para que hagan la comparación, va por $70. Esto para República Dominicana significaría lo siguiente. Que andemos en bicicleta. Literal. O en patines. Empecemos. Nosotros somos importadores netos de petróleo para producción de energía y de transporte. Nosotros consumimos 200,000 barriles diarios de petróleo a un precio promedio del crudo de Brent de $72 al día de hoy. Suban eso por encima de los 200. Estamos hablando de triplicar la factura petrolera de la República Dominicana. Una locura que aumentaría en más de un 300% rápido el precio de la energía eléctrica, el precio del transporte, el precio de los fletes que llevan las mercancías desde los países productores hasta los países consumidores como nosotros, el precio de la comida, imposibilitaría la producción energética porque resulta que la matriz energética dominicana depende en un 74% de combustibles fósiles. Estamos hablando que esa guerra de continuarse y de cerrarse el estrecho de Hormuz pudiera arrodillar la economía dominicana y eso tendría consecuencias contra la democracia, contra la paz social y contra el bienestar que pudiera derribarlo todo en este Remanentes país. viscerales. Pudiera ser cataclísmico. Ernesto, pero no se llegó ahí, gracias a Dios. Pero en términos de nuestro abastecimiento, no estamos, por ejemplo, preparados para una situación si se presenta que no tenemos suficiente combustible. Claro que no. No tenemos almacenamiento de combustible. Para una situación como esa, que fíjense sería cuasi cataclísmica, no. Claro que hay una planificación en torno a la normalidad global, pero no tenemos creado en República Dominicana la capacidad logística de reservar combustible para un periodo de 2-3 meses de alza de los precios internacionales a un nivel, repito, exagerado, cataclísmico. ¿Qué sería lo que hubiese representado el cierre del estrecho de Hormuz? Obviamente, los estados hubiesen tomado otras medidas. Arabia Saudí tiene la posibilidad de ampliar su producción. Mucha gente no sabe que el principal productor de petróleo del mundo son los Estados Unidos de América. Brasil también tiene un gran nivel de producción. Hasta Venezuela, que enfrenta muchas dificultades por las sanciones impuestas del mundo occidental, pudiera tener un respiro y ampliar su margen de producción. Pero eso tomaría tiempo. Y en lo que el hacha va y viene, la República Dominicana se enfrentaría a consecuencias desastrosas de haber escalado, repito, la guerra a los niveles que hemos hablado previamente. Gracias a Dios, la racionalidad se impuso. Hay una paz precaria que considero en algún momento va a terminar, pero por ahora podemos respirar con tranquilidad a nivel económico. Perdón, rapidito. Después de Venezuela, ¿cuál es la mayor reserva de petróleo en el mundo? ¿O cuáles siguen? Probada está Estados Unidos de América y Arabia Saudí. Probada. Probada es que hay confirmación técnico-científica de que está ahí. Pero hay posibilidad de seguir encontrando petróleo en otras partes del mundo, sobre todo en las profundidades de los océanos. Y se sigue trabajando en eso. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ernesto el Gurú de One and Only. Gracias mil. A mí me Brillante. encanta como Ernesto explica las cosas porque son temas que tienen que tener como ese toque didáctico que él le da y la fuerza con la que él lo explica. Y creo que es muy interesante Gracias. que la gente joven Lo maneja muy siga bien. a Ernesto para que se ponga al tanto, porque tenemos una generación que le gusta mucho opinar a través de las redes sociales y no hay nada más hermoso que opinar con conocimiento de causa. Redes sociales, por Muchas favor. gracias. En @ErnestoJiménezRD pueden seguirnos en Instagram y también les invitamos a seguirnos en el programa que dirigimos todos los días, El Rumbo de la Mañana, de 7 de la mañana a 10:30 por Rumba 98.5 FM, emisora hermana de La Bacana del grupo de RCC Media. Ernesto el Gurú estuvo en Juego de Damas moviendo las fichas. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.